Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Cántaselo a él, purifícame. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Es tu amor el que yo deseo en mi vida, Señor Jesús. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Mi Dios, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Bendito Dios, expresamos nuestra alabanza, nuestra adoración y rogamos que nos guíes en cuanto a lo que vamos a entregar en esta oportunidad. Gracias desde ya, Señor, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Poder divino y culpabilidad es lo que contiene este mensaje que vamos a empezar con la carta que tenemos de Romanos 1, del 1 al 32.
Y el apóstol Pablo escribió una gran cantidad de cartas que envió a iglesias y líderes del primer siglo. Formidable material es ese, que está allí en el Nuevo Testamento, que nos guía doctrinalmente con diversos consejos, cosas indispensables de conocer y estudiar. Su sabiduría y valentía lo caracterizó a Pablo a partir de su conversión y entrega total al Dios de Cristo Jesús. Antes de creer en Cristo, los cristianos huían de Pablo, porque Pablo quería eliminar a la iglesia que estaba iniciando su testimonio en el nombre de Jesús. Consiguió permiso para ir en contra de los cristianos y en el camino a Damasco se encontró con el Señor Jesús, que lo derribó en tierra y le cegó su vista. Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón, dijo el Señor. Y Pablo, temblando, preguntó quién lo derribaba y qué es lo que tenía que hacer. Fueron testigos de esto los soldados que acompañaban a Pablo. Jesús le ordenó ir a Damasco, dejándolo sin poder ver por 3 días. El discípulo Ananías recibió un mandato del Señor y fue a buscar a Pablo para darle la vista y orientarlo de lo que tenía que hacer. Y cumplido esto, Pablo se entregó totalmente a predicar el Evangelio y con gran valentía proclamaba la verdad de Jesucristo ante los judíos. Estos vieron a Pablo como un enemigo de la fe judía y lo persiguieron para quitarle la vida. Pero los hermanos de la iglesia lo protegieron. Lo sacaron de Damasco descolgándolo de un muro por medio de un canasto. El muro de la ciudad, a eso me refiero. El libro Hechos de los Apóstoles y sus misivas muestran el esfuerzo permanente que tuvo como misionero, cubriendo su ministerio en varios países, y también en gente que creyó, enseñando de la manera más noble y diversa. Levantó con su entusiasmo y sabiduría muchos siervos que se entregaron al Señor para esparcir el amor cristiano por todo lugar. Su carta más importante fue la obra que escribió a la iglesia de Roma, que es lo que vamos a empezar a ver en este día. Es una de calidad superlativa que está a disposición de cada creyente en Cristo. En este día estamos iniciando una serie de mensajes que se basan en esa misiva de Pablo a los romanos. Veremos hoy entonces el primer capítulo que lo presenta como un siervo de Dios, con su deseo de ir a predicar a la capital imperial de Roma, con tesón y enseñanza sobre el poder del Evangelio, y además con un notable tema sobre la culpabilidad humana. Tomemos nuestras Biblias y veamos el primer capítulo de la carta de Pablo a los romanos. Vamos a empezar leyendo y le invito a que abra su Biblia en Romanos para ver el primer capítulo. Y inicialmente, versículos 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Se considera que Pablo escribió su carta a los romanos entre los años 56 al 60 después de Cristo. Ya había una cantidad importante de cristianos en la ciudad romana que sufrían la implacable matanza de muchos mártires de la fe durante el gobierno del infame Nerón. Su misión evangelizadora se extendió especialmente en la zona este del Imperio Romano. En Romanos 15-19 indica Pablo textualmente: desde Jerusalén y los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esa fue la tarea que cumplió él. Su carta a los romanos inicia con una sobresaliente alabanza y sumisión de él ante el Señor Jesús,
llamándose un apóstol apartado para el Evangelio de Dios y agregando que Dios había prometido las Santas Escrituras por medio de sus profetas. Y luego hace referencia de Jesucristo como el Hijo de Dios, del linaje de David, declarado Hijo de Dios con poder según el Santo Espíritu, declarando la resurrección de Cristo de entre los muertos. La presentación de esta carta a los hermanos de Roma proclama la realidad de Jesús, dando a entender dicha congregación la verdad de la Trinidad, identificando a cada uno de los estados espirituales de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios que conocemos de esas tres formas. Y en el versículo 5 habla de los dones que le pertenecen dados por el Señor, recibiendo la gracia y el apostolado, obedeciendo a la fe en todo lugar, por amor de su nombre. Son riquezas de orden espiritual que Él supo tenerlas, por disposición del amor de Dios, agregando que también las tenían los hermanos que estaban allá en Roma. En el preámbulo expresa que los hermanos de Roma eran amados de Dios y llamados a ser santos, recibiendo gracia y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesús. Yo pienso que podemos sentirnos como hermanos de Roma, porque no somos menos que ellos respecto a la verdadera fe. ¿Siente acaso usted que el Señor le ama? ¿Acaso la gracia y la paz que Pablo estima real y verdadera para los romanos no la tenemos nosotros también? Créalo usted, créalo verdaderamente y dele gracias a Dios por eso. Cuando leemos la palabra de Dios debemos entender que no es solo para los que los leyeron en los siglos pasados. La Biblia nos pertenece como personas que reciben del Señor la gracia y la misericordia divina. ¿Y qué necesitaremos para eso? Obviamente la fe que tenemos, el amor de Dios que nos infunde esperanza y fortaleza. Es el Señor de los cielos que nos habla allí donde estamos. Bendito su nombre. Grande es su amor. Vamos ahora a los versículos 8 al 15 de este capítulo 1 de Romanos. Pablo proyecta viajar a Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común, a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Pablo le da gracias a Dios por su amor a Jesucristo, que vierte su bendición a todos los creyentes, reconociendo que la fe de la iglesia en Roma es conocida por todo el mundo. Podemos entender que allí había una congregación firme a pesar de los malos momentos que le estaban dando al pueblo cristiano, pero aún así extendían la obra de Dios a otras ciudades, ayudando a iglesias pequeñas. El apóstol dice que Dios es testigo de su trabajo en la obra misionera del Evangelio de Jesucristo y que en sus oraciones, en forma permanente, menciona para bien a la iglesia romana. Y a partir del versículo 10, manifiesta su deseo de viajar con prosperidad hacia Roma, no para obtener algo personal, sino para darle a ellos algún don espiritual a fin de confirmarlos en reuniones especiales con la iglesia. Mutuas gracias por la fe que él y ellos tenían en común. Y continúa expresando que no quería que los hermanos de Roma ignoraran su intención de ir a visitarlos, asunto que no había podido resolver por algún estorbo ajeno,
deseando tener de ellos algún fruto como dio a los demás gentiles, que eran las personas no judías que aún no se integraban a la iglesia. Pablo da testimonio de su afán de llevar a la fe en Cristo a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, dándose él a ellos como deudor. La tarea de compartir el amor de Dios era para él lo principal de su vida. A medida que sigamos en esta misiva escrita por Pablo, nos iremos empapando de ese anhelo ferviente de amarnos como buenos hermanos en la fe. Los dones espirituales los veremos en futuras lecciones que se van a conocer y recordar, según el esfuerzo personal, cuando ya le estemos dando forma. Y como hemos dicho en otras ocasiones, la principal obra de entrega del Evangelio se mantiene en nuestras iglesias, así como el texto apostólico que Pablo certifica con tanto empeño. Igualmente la iglesia debe estar absolutamente entregada a compartir la palabra de Dios. Lo hacemos presencialmente en la mañana de los domingos, además del sermón virtual de las 19 horas, como el que estamos entregando. También los martes y jueves, breves reflexiones en las redes sociales. Lo principal, cada una y cada uno pueden oír nuestro testimonio como iglesia. Su propósito de llegar a Roma sigue apareciendo en las páginas que escribió y dice en el versículo 15 que espera ir a esa iglesia para anunciarles el Evangelio. Al parecer, él no sabía quiénes eran los líderes de esa iglesia, aunque en el final de la carta hay un numeroso grupo de personas que él recuerda. Hay también hermanos de otras congregaciones en Roma y tal vez algunos conocían de otros lugares al apóstol Pablo. Tomemos ahora los versículos 16 y 17. Son dos versículos muy importantes. El poderoso Evangelio. Dice allí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Son versículos muy conocidos de la hermandad. Estos dos versos consolidan algo que es imposible ignorar, que es imposible de eludir como cristiana, como cristiano, de verdad. Avergonzarse de su fe como hijo o hija de Dios pasa a ser un desacato personal ofensivo para los que creen. Pasa a ser una debilidad, una flaqueza espiritual que lo deja en la más lamentable situación. Una pérdida que exigirá a cada persona su propio arrepentimiento. Imagine que una persona en esas condiciones muera sin alcanzar a clamar el perdón de Dios. Eso significa quedar eternamente fuera del reino celestial. ¿Se da cuenta usted de eso? Porque es un riesgo mortal. Es caer en la condenación eterna. El poder de Dios tiene que estar en nuestra vida siempre para asegurarnos la salvación. Tenemos que creer de verdad para así vivir el resto de nuestra vida bajo el señorío y gracia de Dios. Cuando Pablo dice en estos versículos que primero al judío y luego al griego, si creen en el Señor, se salvan. Lo cual significa que cualquiera sea la nacionalidad, si cree en el Dios de Jesucristo y el Espíritu Santo, se obtiene la salvación eterna. En el versículo 17 deja otro don absoluto para los cristianos. El justo por la fe vivirá. Claramente expresa que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque creemos en el Señor y porque nuestro futuro estará para siempre cubierto bajo su señorío y misericordia. La justificación es una dote divina que nos adjudica Dios, tratando al pecador como si nunca hubiera pecado. Ser justo es tener lo mejor de las relaciones con el Señor. Y la justicia del Señor es totalmente diferente a la justicia humana. Vivimos así la gracia de Dios en santidad y en esa bendita paz interior que no tiene cabida sin la fe y el amor del Señor. Hay una revelación que Jesús
nos ha permitido alcanzar con el poder de Dios llenando nuestra vida. Ese poder viene de la palabra dunamis, que significa dinamita, y cuando se pone en acción es energía, que pasa a ser poder para salvación. Ese es el poder del omnipotente Dios que manifiesta la justificación por el cristiano. Todo esto es la total obra de Dios. Ninguno de nosotros puede ganar la justificación por mucho esfuerzo que hagamos. Es Dios el que nos justifica al ver la fe verdadera en nosotros. Y en el capítulo 2:5 de 2 de Corintios, Pablo dice textualmente: al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús pagó nuestros pecados con su sacrificio redentor y nos abrió las puertas de los cielos para ser justificados y así llegar al reino celestial por la eternidad. Así se cumple lo que Jesús ganó para todos, mas el justo por la fe vivirá. Gracias damos, amado Jesús, porque nos has dado la apertura al reino de los cielos. Vamos a seguir con las culpas humanas ahora. Capítulo 1, 18 al 25. Vamos a leerlo entonces, usted ya lo debe tener en su Biblia. 18 al 25 vamos a leer en este momento. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Las culpas humanas. Las palabras que Pablo puso en la continuación de este capítulo son verdades que desenmascaran a quienes piensan jugar a ser cristianos sin entregar totalmente su vida al Señor. Y habla de la ira de Dios revelada desde el cielo, de gente impía e injusta que pretende detener la verdad del Evangelio. Es la claridad que se expone por aquellos que conocen la verdad, que han conocido la palabra que se les dio en su momento, asunto que está en el manifiesto de Dios, ya que el eterno poder y deidad es visible desde los inicios del mundo. Y así como lo han entendido, no tienen excusa respecto a su responsabilidad. Vean ustedes, Pablo denuncia a referentes de la iglesia que conociendo de Dios no han glorificado al Señor, no le han dado gracias y se envanecieron de lo que han aprendido, desviándose de su racionamiento, llevando a las penumbras sus pensamientos y creyéndose ser sabios, llegan a ser necios. Han modificado la incorruptible gloria de Dios y se han entregado a ser tan solo hombres corruptos, dando más importancia a las aves y animales que a la divinidad. Y a partir del versículo 1:24 encontramos una lamentable consecuencia que afecta al ser humano. Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones en deshonra de sus propios cuerpos, dando honra y culto a las criaturas antes que a Dios, el cual es bendito eternamente. No significa que Dios ordene a algunos para inmundicia y deshonra de sí mismos.
La validez del amor de Dios no tiene doble sentido porque Dios no tienta a nadie. Ese es el papel del diablo, que sí busca cómo hacer caer al ser humano. Y al decir que los entregó a la inmundicia, a la perdición de sus almas, Pablo expresa que por resultado de su propia decisión, el pecador desecha y desobedece lo que el Señor ordena. ¿Cuántas veces hemos tropezado y tenido que rogarle a Dios el perdón de lo que hemos hecho mal? El arrepentimiento es indispensable actitud del que se despoja de la inmundicia para revestirse de la limpieza y la responsabilidad espiritual, con la humildad de reconocer su maldad. En el versículo 25, Pablo enseña que la verdadera adoración al Dios verdadero se cambia por el culto mentiroso entregado a las personas. El culto a gente que destaca por atributos indebidos e indignos. Religiosidad moderna especial que lleva a la muerte espiritual, incluso a la misma muerte de la vida. El culto a los artistas famosos es una fiebre ominosa que es justamente lo que Pablo expresa, porque es el culto dirigido a lo que Satanás empeña, agrandando del todo lo más nefasto. ¿Y qué más podemos decir del culto a los dueños de las tribus de maleantes que se adueñan de la juventud para darles dinero a costa de asaltos y diversas tropelías? Son autoridades del mal que desgraciadamente se han posesionado de barrios enteros, amenazando a quienes no pueden vivir en paz. Amén. Y vamos buscando ya los versículos 26 al 32 para hablar de las pasiones vergonzosas. Versículos 26 al 32. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Decimos el amén por estas cosas que están sucediendo. Pasiones vergonzosas. Nuevamente Pablo dice que Dios entrega a los pecadores. Y reitero que no se trata que Dios quiera hacer maldecir a ciertas personas, porque Dios es amor. Lo tenemos que manifestar a toda voz y en el lugar donde nos toca vivir. Y en este pasaje que hemos leído, ahora Pablo señala la realidad pasional, que es sin duda también una formalidad humana que trasciende hasta el fondo de la mentira. Sexualidad que se ha llevado a las peores condiciones, a la que ya no menciona vergüenza respecto a las exageraciones que se practican. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Ya no lo encuentran ridículo ni vergonzoso. Los famosos de la televisión, en gran número están en eso. El modernismo ha pasado a un extremo fatal desnaturalizado a naciones que legislan toda liberación sexual, todo acto por más extraño que inventen. Gobiernos que hacen leyes a que la gente se antoja como algo natural. Ya no es un asunto de los homosexuales. Ahora es lo mismo el acto sexual practicado con otros del mismo sexo.
La mente réproba que se tiene en estos tiempos es totalmente obscena, desnaturalizada. Casamientos que se aprueban con quien quiera que sea. La palabra de Dios señala que el Señor no aprueba esto, que no conviene, que es un extravío diabólico. Hermana, hermanos, estoy predicando la Biblia. No es una idea mía la que usted está escuchando. Hablo a los que temen a Dios, a los que creen en el Dios de los cielos, a los que se aman como varón y mujer para tener hijos cristianos, para vivir como Dios manda. Versículos dolorosos y vergonzosos son los que hemos tenido que leer en este momento. Pero la palabra de Dios nos reconforta. La palabra de Dios nos llama a mantenernos en la vida que el Señor estableció para bendición de hombre y mujer. Y en el capítulo 12 de Romanos tenemos palabras bellas que nos confirman la unidad humana bajo la preciosa verdad que nuestro Señor manifiesta. En esos versículos del capítulo 12, 9 y 10 que dicen: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Versículos 12, 9 y 10. Es la buena voluntad del amor fraternal que comienza, obviamente, en la pareja matrimonial que inicia el amor feliz e indisoluble de la entrega de ambos esposos, el marido y mujer. Así que, hermanos queridos, sigamos oyendo y estudiando nuestras Biblias en la carta de Pablo a los romanos los días domingos a las 19 horas. Estamos llegando ya al final de este mensaje. El próximo domingo se hablará del justo juicio de Dios. Es un tema valioso. Lo invito a que siga escuchando lo que la Biblia señala. Y le invito también a oramos. Dios mío, te alabamos y damos gracias, porque reconocemos tan grande la vergüenza de aquellas cosas que están sucediendo en estos tiempos. Por eso en este momento oramos, oh Dios, en tu nombre glorioso, para pedir que los cristianos de verdad puedan estar señalando la verdad de lo que exigen la palabra que nos entregas. En este momento, Dios del cielo, nos sentimos violentados por todas estas cosas que están pasando, Señor, en este tiempo. Oramos para que pueda haber una salida mucho más atendible a lo que corresponde, lo que dice la palabra en la Biblia. Ahora oramos, oh Señor, en tu nombre. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga. Poder, sin igual poder, en Jesús. Cántalo conmigo.